Días, hermanos. Es una bendición estar de nuevo con ustedes. Les quiero dar las gracias por que se han mantenido pendientes de estos estudios y las gracias no porque necesariamente nos estén escuchando ni nada de eso, sino porque es una bendición disponer del tiempo necesario cuando se trata de estas cosas que para nosotros son de mucha importancia, de suprema importancia, en el sentido de que una vez que entendemos de una manera más clara, no que podamos entender todo lo que viene en el futuro, pero cuando entendemos de una manera más clara, aunque sea a grandes rasgos, cuál es el panorama bíblico acerca del futuro, pues eso nos da cierta paz, nos da mucha esperanza, pero también nos da confianza, nos da la confianza de poder decir, ¿sabes qué? Esto está difícil, eso está poniéndose complicado, mirar lo que acontece en el día a día y luego mirar el desenfreno, la inmoralidad, la inmundicia, lo oscuro de el comportamiento de las personas. Dios nos da esa paz por medio de su palabra. En verdad que es importante nosotros recordar, me encanta este verso en las Escrituras, y voy a leer el verso y después oramos para nuestro estudio de hoy, porque es importante que tengamos una perspectiva bíblica acerca de las cosas. La Biblia dice en Romanos capítulo 15, verso 4, dice que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Vean esto. Las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Tres palabras importantísimas para nosotros: paciencia, y luego consolación y esperanza. Muchas veces en nuestro diario vivir queremos consolación, pero no somos pacientes. Si nunca aprendemos a ser pacientes, no vamos a llegar a ese lugar donde Dios nos va a consolar. Y si no ponemos paciencia y consolación juntas, nunca vamos a tener esperanza, bíblicamente hablando. Por eso estos estudios, y les agradezco a ustedes sus comentarios, por eso estos estudios son importantes para todos, porque estamos aprendiendo juntos. Aquí no hay que, yo sé, no, aquí todos aprendemos juntos, porque queremos llegar a ese nivel de vida, a ese punto en nuestras vidas donde podamos decir, bueno, es muy difícil, las circunstancias de verdad son muy pesadas a veces, pero hemos aprendido a tener paciencia. Y en nuestra paciencia, cuando esperamos en el Señor, Él nos consuela. Esa es nuestra esperanza. Que por difícil que se pongan las cosas, Dios nos va a enseñar a ser pacientes, y mientras que esperamos pacientemente en el Señor, Él nos va a dar consuelo para que sigamos adelante. Eso en verdad es lo que a mí me da gran paz al leer las Escrituras y aprender en las Escrituras. Así que les quería compartir eso para que no se desanimen, para que no se den por vencidos. Para el cristiano no es una opción darnos por vencidos, porque el Señor es nuestra fortaleza y Él pelea nuestras batallas. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias esta mañana por tu verdad, por tu bendita palabra, Señor, que nos diste para eso, para enseñarnos a ser pacientes, para darnos consuelo y que estas cosas nos den esperanza. Nuestra esperanza está en Cristo Jesús, de que no importa cuán difícil sean las cosas aquí, en Cristo Jesús somos más que vencedores. Gracias, Señor, por esa verdad. Gracias por tu promesa, gracias por tu poder para hacer cumplir todas tus promesas. Gracias, Dios, por tu presencia con nosotros todos los días. A ti sea la honra y la gloria, mi Dios, en Cristo Jesús. Amén. La semana pasada terminamos el capítulo 16 de Apocalipsis. Hoy vamos a estudiar tal vez nada más 2 o 3 capítulos, porque no quiero ir, como digo, a la carrera. Y vamos a retomar nuestro estudio en Apocalipsis capítulo 17. Vuelvo a repetir lo que ya les he dicho en estas últimas semanas. Esto es un estudio panorámico del libro de Apocalipsis, no es un estudio a fondo. Pero queremos ver los puntos importantes para que lleguemos al final del libro, donde el Señor nos va a decir, he aquí yo vengo pronto. Y cuando la iglesia sabe eso, y cuando ha aprendido a ser paciente, y cuando tiene el consuelo de Dios, y cuando su esperanza está en Cristo Jesús, la iglesia va a decir, amén. Sí, Señor, ven, Señor Jesús. Jesús nos va a decir, aquí yo vengo pronto, y nosotros vamos a decir, amén. Que así sea, Señor. Capítulo 17 comienza entonces a tocar este tema importantísimo acerca de
una ciudad. Aquí vamos a leer el nombre bastantes veces, la ciudad de Babilonia. Y vamos a ver algunas cosas acerca de Babilonia. Perdón, dice en el capítulo 17, verso 1. Entonces, uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro, una copa, lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Vean esto, yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Esto es para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el 8º, y es de entre los 7 y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito, y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el cordero, y el cordero los vencerá, porque él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que vistes en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso. Ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Vean esto. Perdón. ¿Qué tenemos aquí? Capítulo 17. Estamos hablando de una ciudad que se conoce con el nombre de Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. ¿Por qué este lenguaje tan severo? ¿Por qué tan drástico? Bueno, en el capítulo 16 vimos que se están vaciando las copas de la ira de Dios sobre los que moran en la tierra en ese tiempo. Acuérdense siempre de estas cosas. Perdón, el libro de Apocalipsis nos deja ver en grandes rasgos y también con mucho detalle, pero a grandes rasgos principalmente las cosas que han de suceder y en el orden más o menos en que van a suceder. No están escritas en orden cronológico en el libro de Apocalipsis, pero sí, una vez estudiando y por las profecías que conocemos del Antiguo Testamento, podemos ir encajando las cosas en la manera en que suceden. ¿Qué recordamos de esto? O ahorita vivimos en el tiempo de la iglesia. Ahorita todavía el Señor Jesús sigue añadiendo cada día a la iglesia los que habían de ser salvos por medio de su Espíritu Santo que trae convicción y luego nos lleva a ese lugar de confesión
para que terminemos en nuestra comunión íntima con Dios. Una vez salimos del mundo, de la ignorancia, de la inmundicia, de la inmoralidad, de lo oscuro del pecado, ahora venimos a ser hijos de Dios por nuestra fe en Cristo Jesús. ¿No todos somos hijos de Dios? Claro que no. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que por fe hemos depositado nuestra confianza en Cristo Jesús y hemos recibido de Jesús el perdón de nuestros pecados por su sacrificio en la cruz. Entonces ahora somos hijos de Dios, ya no somos ahora del mundo. Este es el tiempo de la iglesia en el que estamos viviendo ahorita. El Señor ha parado su reloj, su cronómetro, por así decirlo, de su obra con el pueblo de Israel. Puso una pausa y comenzó a formar su iglesia desde que Jesús ascendió al cielo. En el capítulo 2 del libro de los Hechos vemos esa gran manifestación de la llenura del Espíritu, y en ese momento va a comenzar a formar la iglesia. Y aquí estamos todavía en esa era, en ese tiempo. Cuando el Señor termine de agregar a su iglesia los que han de ser salvos, el Señor vendrá por su iglesia y nos llevará al cielo a estar con Él por los primeros 7 años, cuando dure la tribulación aquí en la tierra. Cuando el Señor saque su iglesia de aquí, ya sabemos que esos 7 años que nosotros estamos en el cielo, inicialmente con el Señor, son 7 años de tribulación. Y ahí es importante entender esto. Esos 7 años son juicio que viene de Dios. Claro, Jesús nos dice que en el mundo padeceremos tribulación, y eso es porque el enemigo, porque la carne, porque el mundo nos odia a los cristianos. Pero la tribulación que está hablando el libro de Apocalipsis es ese castigo, es ese juicio que viene de la mano de Dios. Al sacar la iglesia de aquí, el Señor Jesús lleva a su iglesia con Él al cielo. Entonces esos 7 años van a ser de severo juicio aquí en la tierra. Por eso leímos abriendo los 7 sellos, y luego empezamos a ver, escuchando las 7 trompetas, y luego vemos el vaciar de las 7 copas de la ira de Dios sobre la tierra. Terminamos en el capítulo 16, eso está sucediendo aquí. En los primeros 3 años, el juicio que comienza. En los segundos 3 años y medio, el juicio se vuelve más severo, que es la última parte correspondiente con las copas. ¿Entendemos eso? ¿Dónde está la iglesia durante el juicio que viene sobre la tierra? Nosotros estamos en el cielo. Esas cosas no aplican para nosotros. La gente me pregunta muy a menudo, ¿y será que nosotros vamos a ver lo que está sucediendo? No, no creo. ¿Por qué? Porque nuestros ojos van a estar puestos en Cristo Jesús, en el trono, adorando al Padre que está en su trono. Cuando estemos en la presencia de Dios, en realidad no queremos ni siquiera pensar en ninguna otra cosa. Mientras el juicio está aquí en la tierra, nosotros estamos con el Señor en el cielo. Se cumple el tiempo y llega la parte final de los juicios, y esto es lo que va a suceder. Capítulo 17 y 18 es como una respuesta a esa pregunta que nos haríamos. Ok, entiendo esto, pastor. Vienen los 7 sellos, vienen las 7 trompetas, las 7 copas. Eso es juicio sobre la tierra. Hasta aquí estamos claritos. Pero ¿cómo va a ser la vida en esos años, esos 7 años de juicio? ¿Qué pasa con la religión? ¿Qué pasa con la economía? ¿Qué pasa con el sistema político? ¿Qué pasa con todas estas cosas? Capítulo 17 y 18 nos dan una respuesta a esa pregunta. El capítulo 17 nos dice que habrá este sistema, un sistema que es completamente opuesto, contrario a la voluntad de Dios. Este es un sistema que se va a regir primeramente por una falsa religión, una religión que pone en el trono al hombre mismo. En la actualidad conocemos esto como el humanismo. El humanismo nos dice que el hombre es, en realidad es bueno. Que el hombre es capaz de muchas cosas buenas. Que si se le da al hombre oportunidades y buenos empleos y buena educación y una sociedad libre de vicios y cosas, que el hombre es bueno y que puede gobernarse a sí mismo y hacer las cosas para el bien. Eso es lo que el humanismo promueve. La iglesia nos ha enseñado por muchos años que la Biblia
dice tajantemente que no hay ni siquiera uno que sea bueno. No lo hay. Entonces, ¿qué está viendo aquí? ¿Qué es lo que está viendo Juan aquí en estos versos? Bueno, nos está diciendo que cuando el juicio termina de estar cayendo sobre la tierra, la sociedad de ese entonces se va a regir por un sistema diabólico, un sistema satánico. Esta es una mujer, aquí se identifica como Babilonia y se le conoce como la madre de las rameras. ¿Por qué se le conoce como la madre de las rameras? Porque nos dice es el origen de la prostitución espiritual que en la Biblia tanto hemos encontrado. Desde el libro de Génesis, en el mismo principio de la Biblia, en el libro de Génesis, nos dice claramente, y no lo voy a leer, nada más les voy a dar la referencia para que estén claros y cuando tengan el tiempo ustedes lo puedan ver ahí. En el libro de Génesis capítulo 11, se nos dice en el verso número 1 que la tierra vivía y todos tenían un mismo lenguaje. Esto es después del diluvio, recuérdense. El diluvio pasó, Noé salió con sus hijos, comenzaron de nuevo a poblar la tierra y pasan estos años y la tierra tiene un solo lenguaje y los hombres se reúnen y comienzan a hacer planes y comienzan a decir, ¿sabes qué? Vamos a construirnos una torre que nos pueda llevar al cielo. El Señor viendo estas cosas dice, no podemos permitir que eso suceda. Porque dice el Señor ahora, dice, el pueblo es uno y tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra esta de construir esta torre y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado. Dice Dios, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así la Biblia dice, Jehová los esparció desde ahí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. ¿Cómo se llamaba la ciudad? El nombre de esta ciudad era Babel. Babel quiere decir confusión. En ese lugar inicia el hombre organizándose para ponerse él en el trono y no tener que vivir sujeto a la voluntad de Dios. Y Dios dice, si los dejamos así, nada bueno va a salir de esto. Dios viene y confunde el lenguaje y ahora tienen que irse cada quien por su propio lado para seguir haciendo sus vidas. Viven como nómadas. Y de ahí vemos el esparcirse de los hombres y se van a ir a diferentes lugares formando diferentes naciones. Pero llevan consigo, aunque se esparcen por todo el mundo, por así decirlo, se van a esparcir, se van a ir a diferentes lugares, pero llevan consigo algo en común. Todos tienen algo en común, un corazón rebelde. Un corazón que no va a olvidar ese deseo de si nos organizamos, si hacemos, no tenemos por qué vivir de acuerdo a lo que Dios diga. Y de ese lugar, en realidad ya es un estudio más a fondo, pero de ese lugar comienza a esparcirse los hombres por todos lados y consigo mismo llevan esta falsa religión que dice que el hombre puede sentarse en el trono y no necesita de Dios. Entonces, desde ya cuando leemos en la Biblia acerca de Babilonia, Babilonia de inmediato nos debe traer ese significado, rebeldía en contra de Dios. Y una falsa religión que nos dice que el hombre es inherentemente bueno y que él puede autogobernarse y no necesita de Dios. El problema es que después de que estos hombres salieron y formaron sus propias naciones y todo esto, llevaron esta falsa enseñanza y ellos trataron entonces ahora de darle una imagen a su creencia, de acuerdo a cómo trabajaba para ellos. Y por eso es bien importante cuando tú ves las religiones del mundo, todas tienen algo en común, todas. Pero muchas de estas religiones tienen algo que es común y es muy claro entre ellos. Es una adoración al hombre. Y del hombre, él por sí mismo inventa su propia religión donde él es el que recibe la honra, la gloria. Él es el que decide.
Si te pones a estudiar y tienes el tiempo para eso, ponte a estudiar las religiones del mundo, cómo inician, y te vas a llegar a la conclusión de que esto es serio. Ahí vas a llegar a ver, por ejemplo, cómo es posible que en China existe una mujer que está cargando a un bebé, igual como existe en Sudamérica, en muchos países, una virgen que siempre está cargando a un bebé. Existe en México, existe en Rusia, existe en Asia, existe en muchos países. ¿De dónde vienen estas ideas? Con diferentes nombres, pero siempre llevando hacia el mismo. El origen de estas falsas religiones tiene su raíz allí en Génesis capítulo 11, en la rebeldía del hombre. Por eso Dios va a tener este castigo, este juicio que viene sobre este sistema que se rehúsa. Babilonia siempre va a ser representativo de este sistema que se rehúsa a rendirse a Dios, a adorar a Dios, a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, pero que sin embargo siempre desea ponerse a sí mismo en el trono y completamente ignorando a Dios. Hace muchos años atrás había un cantante que ustedes deben recordar, muy, muy famoso en ese tiempo, blasfemo a más no poder, pero muy famoso, como siempre sucede. Él llegó a decir que ellos eran en algún momento más famosos que Cristo Jesús. Eso no hubiera sido problema, sino que en su manera de vivir la vida, él apuntaba a eso exactamente que estamos viendo, al deseo del hombre de gobernarse a sí mismo. Y él escribió una canción que se llama Imagínate. Y en esa canción él dice que imagínate cómo sería si no hubiese fronteras. Imagínate cómo sería si no hubiese infierno y si no hubiese cielo tampoco. Donde todos, dice, podríamos vivir como uno solo. Eso es exactamente lo que aquí estamos viendo. Entonces, capítulo 17, Juan está viendo la devastación que viene sobre el mundo entero y de repente él tiene esta visión de esta mujer, dice aquí, esta Babilonia, que está sentada sobre muchas aguas, y ya vimos qué es eso. Aquí nos dice el Señor, son pueblos, son muchedumbres, son naciones y lenguas, porque este sistema religioso que adora al hombre, el sistema implantado por el hombre, llámenle como le quieran llamar, testigos de Jehová, mormones, la religión católica, todo eso es el gobierno del hombre. La religión católica tiene mucho que decir acerca de que son cristianos, pero quien gobierna en esa religión no es Cristo, sino es un hombre. Y ese hombre que gobierna en esa religión le llaman ellos el vicario de Cristo, el representante de Cristo. Y han elevado a ese hombre a una posición en donde ningún hombre mortal jamás debía elevarse. Él no puede ser el representante de Cristo, el que toma el lugar de Cristo. Y porque él cree que tiene el lugar de Cristo, él decide qué es correcto y qué no es correcto. En la Iglesia Católica, con respeto a esto digo, la Iglesia Católica miran a este hombre, lo que él habla es dogma. Pero no van a mirar a este libro, porque este libro dice que lo que ese hombre hace es blasfemia. Ese es el sistema que estamos viendo aquí. Ese es el sistema que gobierna en el mundo. Es ese sistema que dice, no necesitamos a Dios para vivir como nosotros queramos. Entonces el Señor va a juzgar ese sistema. Esta mujer, esta ramera, la palabra ramera es prostituta. Y siempre en la Biblia hemos hablado de lo que es la iglesia, que debe ser la novia de Cristo Jesús. Una novia que es casta, que es pura, sin mancha, sin arruga. Pero cuando se trata de esta religión falsa, no se mira como una novia, se mira como una prostituta que es sucia, que es impura, que tiene manchas, que está saturada de inmoralidad. ¿Te das cuenta? Entonces Dios dice, no, Él va a juzgar ese sistema, y dice aquí, ese es el sistema que se ha embriagado, dice. La mujer, la bestia, dice que trae a esta mujer. ¿Qué quiere decir? El anticristo entonces va a venir y se va a apoderar de ese sistema religioso, aunque no lo quieras creer.
El anticristo va a ser tan carismático y va a ser tan, pero tan, entre todas sus maquinaciones y toda esa palabrería. Acuérdate, su boca habla solamente blasfemias contra de Dios. Y él se va a apoderar de este sistema religioso en donde el hombre es el que se sienta en el trono. Este sistema va a descansar en anticristo. Él va a ser el que va a regir este sistema. Y luego más adelante aquí se nos dice que este mismo anticristo que va a llevar a este sistema, que lo va a establecer, que lo va a hacer que rija en el mundo entero. ¿Cómo sabemos? Ya vimos que va a instalar un sistema en donde va a instalar su número, el número de la bestia, y nadie puede comprar ni vender a menos que no tengan ese número. Y ya vimos que en ese sistema la adoración va a ser a él solamente. Por eso aquí nos dice que el anticristo en un determinado momento va a venir, va a tomar ese sistema religioso, lo va a cargar, él lo va a promover, él lo va a instalar. Pero cuando llegue el momento se va a deshacer. Por eso aquí nos dice, ellos van a aborrecer a la ramera y la van a dejar desolada y desnuda y la van a devorar, se la van a comer, por así decir, y la van a quemar con fuego. Pero ¿por qué lo hacen? Verso 17 dice, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso. Eso es lo que Dios hace. Al fin de todas estas cosas, Dios es soberano y Él es el único que sigue sentado en su trono para siempre. Amén. Él es el único que gobierna. Esa es una lección clarita que puedes leer tú en el libro de Daniel. Si quieres, apunta y lee el libro de Daniel y te vas a dar cuenta. Allí está ilustrado claramente lo que Dios nos está enseñando aquí. El pueblo de Israel vivieron en idolatría por muchos años. Uno tras otro de los reyes veían en estos ídolos y traían estos ídolos y adoraban esos. Y Dios les mandaba profetas y les hablaban. Y ellos, lejos de escuchar a los profetas, mataban a los profetas. Hasta que por fin, por medio de Jeremías, el Señor le dijo al pueblo, dile a este pueblo que mis oídos no estarán más abiertos a sus oraciones. Y tú, Jeremías, ni ores por este pueblo porque no te voy a escuchar. Y diles que no oren a mí porque no los voy a oír. Y el Señor le va a decir por medio de Jeremías que los va a entregar a esclavitud. Si quieren vivir en idolatría, dice, los voy a llevar a la cuna de la idolatría. ¿Cómo se llamaba el lugar? Babilonia, gobernada por un hombre que se llamaba Nabucodonosor. Y vienen y destruyen la ciudad de Jerusalén en el año 586 antes de Cristo. Destruyen la ciudad, destruyen los muros, destruyen el templo, se llevan todos los utensilios que se usan en la adoración en el templo, se los llevan todos a la casa de Nabucodonosor, al palacio de Nabucodonosor en Babilonia, y se llevan a miles de judíos en esclavitud. Entre ellos va a ir este jovencito que se llama Daniel. Llegan allá y les van a cambiar a Daniel y a sus amigos, les van a cambiar el nombre para que sirvan ellos allí, porque estos eran estudiados, tenían mucha inteligencia, y los llegan y los meten a que vivan entre los sabios de Babilonia, entre los magos de Babilonia. Lee el libro de Daniel, fascinante, de verdad, para que entiendas un poquito más acerca de esto. Llegan allá y en un momento dado Nabucodonosor, que es el emperador, es el rey en Babilonia, manda a hacer una estatua de oro y la pone en un lugar, y una enorme estatua, y hace que todos los habitantes de Babilonia adoren a esa estatua. Y a que se rehúse, lo van a quemar vivo por no haber querido adorar esa estatua. Obviamente el único que no hace eso es Daniel y sus amigos. Nabucodonosor está engrandecido en su orgullo y cegado por su avaricia. Y se pasea por los jardines de Babilonia, una de las 7 maravillas del mundo en un momento. Y dice, es esta no la gran Babilonia que yo construir para la gloria de mi nombre. Y después Daniel va a venir y le va a decir, no, por cuanto te has exaltado delante del Dios de los cielos, vas a vivir como una bestia y vas a comer pasto, zacate como una bestia, hasta que reconozcas que el Dios Todopoderoso es el único que rige en el mundo.
Y Nabucodonosor se volvió como una bestia y comía zacate como una bestia. Le creció el pelo, le crecieron las uñas y caminaba como una bestia. En un determinado tiempo fue restaurado. Y lo primero que escribió dijo, oh, que sepan todas las naciones y todos los habitantes del mundo que el único Dios que gobierna es el Dios creador de todo, el Dios todopoderoso. Entonces, no es nada nuevo. ¿Cómo se llamaba la ciudad? Babilonia. ¿Cuál era el problema de la ciudad? Tenía un rey que dijo que él era supremo y que él gobernaba, y Dios dice no. Aquí estamos viendo, Anticristo se va a poner encima este sistema religioso y va a gobernar, y después cuando este sistema religioso no le funciona más, se deshace de él, lo devora, dice, se lo come, y se pone él, de manera que va a entrar al templo de Jerusalén, al templo nuevo que van a construir, y se va a instalar y va a decir, adóreme a mí, yo soy su Dios. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Pero aquí dice que no, el juicio va a venir sobre de ellos. Capítulo 18, continuación de esto mismo. Espero que no los estoy aburriendo con esto, pero esto es supremamente importante. Capítulo 18 dice, después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Así como dice en Jeremías 51. Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, prepararle a ella el doble. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto darle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. Por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto, hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino su juicio. Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol, y canela y especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos, carros y esclavos, y almas de los hombres. Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado, y nunca más las hallarás. Los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ella se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando y diciendo, ay, ay, de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas, y todo piloto y todos los que viajan en naves y marineros y todos los que trabajan en el mar se pararon lejos, viendo el humo de su incendio, dieron voces diciendo, ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Por eso me atrevo a decir, va a ser una ciudad. Ahora hablamos un poquito más de esto. Y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentando, diciendo, ay, ay de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella.
Y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Y voz de arpistas y de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti. Ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molinos se oirá más en ti. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirán más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Allí está la clave. Y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Entonces, este sistema religioso, de esta falsa religión que dice que el hombre es capaz de gobernarse, que el hombre es bueno, que el único malo es Dios porque no le permite al hombre vivir como el hombre quiere, la culpa se le echan a Dios. Este hombre malvado que maquina perversas cosas en su corazón, que Dios dice el hombre de continuo en su corazón es hacer el mal. Este sistema que ha engañado a las naciones. ¿Con qué? Con religión. Tan solamente tomen el tiempo. No me crean lo que yo les digo. Tomen el tiempo y estudien la historia de la Iglesia Católica. Estudien. Y vean el despilfarro de dinero, el abuso, la opresión, el número de gente que murieron a manos de la Iglesia Católica durante la Inquisición. Donde quiera que los españoles llegaron a América Latina a colonizar, a explotar, a robar, a matar, siempre con ellos venía un cura, un sacerdote de la Iglesia Católica, con una cruz. Traemos el evangelio y venimos. No, esa gente no necesitaban ese tipo de evangelio. Necesitaban necesitaban de la paciencia y de la consolación, de la esperanza que solamente las Escrituras nos dan. Y entre todos sus abusos, el peor de esos abusos era que le prohibían a la gente leer la Biblia por sí mismos. Cuidado y encontraran a alguien leyendo una Biblia, si tenían, porque era considerado un hereje. Cuidado y alguien se opusiera a ese abuso, porque era un hereje, era quemado vivo en la hoguera. Eso no es extraño para nosotros en Latinoamérica. El abuso, la devastación, los millones y millones de personas que murieron a las manos de la Iglesia Católica. Y eso es un poquito nada más. Las atrocidades que cometieron en Europa, las atrocidades que cometieron en el tiempo de las cruzadas. ¿Cuántos millones y millones de musulmanes no murieron a manos de ellos? Y digo que también tienen sus problemas. Pero es eso. Por el tiempo promoviendo esta riqueza ilícita de mantener al pobre en la ignorancia, de explotar. Y dice aquí, me llama la atención que dice que hacían comercio con las almas de los hombres. Entonces, dos lados de la misma moneda. Un lado, este sistema mundano, vil, satánico, diabólico, que quiere quitar a Dios siempre del trono. Y ese es el problema hoy en día. Deshacerse de Dios. ¿Cómo hacemos para deshacernos de Dios? Para que el hombre gobierne en el trono que le pertenece a Dios solamente. El lado religioso, siempre. Hay gente que decía, la religión es un instrumento para someter al pobre. En cierta manera tenían razón, porque lo del cristianismo no es una religión, es una relación personal. Esa parte religiosa, cuando dominaron al mundo entero. Cuando la Iglesia Católica llegó a regir después del año 325, cuando Constantino hizo de la religión cristiana la religión oficial del Imperio Romano, y todas las atrocidades que se cometieron después, y cuando la Iglesia Católica se logró sentar en ese trono y logró gobernar al mundo entero, y los reyes de la tierra tenían que venir a recibir su bendición. Ve, hoy en día cuando se elige un presidente, lo primero que quieren hacer es ir a besarle la mano a este individuo en Italia. ¿Acaso no es lo mismo?
Si hay alguien que tenga plata para echar para arriba, es la Iglesia Católica. Ahora, no digo que la Iglesia Católica es Babilonia. Todavía la Iglesia Católica es considerada nada con lo que es este poderoso sistema. Pero pon cuidado en esto. Cuando escuches de que el mentado señor Francisco está llamando a los líderes religiosos de todo el mundo, a los musulmanes, a los budistas, a los hindúes, a todo tipo de religión, a congregarse, a conglomerarse, a unirse, para que sean una sola religión, dicen ellos, una religión de paz donde el hombre pueda vivir. Este es el problema. Este es el problema. Porque una vez ellos logren no es el interés de estos individuos el bienestar espiritual de la persona, es el bienestar económico. El que controle esa religión va a controlar la economía del mundo. Por eso los dos aquí se tratan en el mismo lado. Son las dos caras de esta Babilonia ramera. Este sistema que usa la religión para dominar económica y políticamente al mundo. Obviamente, si el anticristo dice, nadie vende nada, nadie compra, a menos que tengan mi número. Esa es una religión que demanda el control absoluto del mundo entero. Y qué cómodo para ellos, para que ese entonces sí lo van a poder hacer. ¿Por qué? Porque la iglesia ya no está aquí. ¿Por qué no lo pueden hacer ahora? Porque la Biblia dice clarito en 2 de Tesalonicenses, y tú lo puedes leer ahí en tu propio tiempo. Nos dice que mientras la iglesia esté aquí y el Espíritu Santo esté en la iglesia, dice, no puede el anticristo rebelarse y hacer esto. Acá nos dice en el capítulo 2 de 2 de Tesalonicenses, nos dice, nadie les engañe en esta manera. Primero habrá esta apostasía y se manifestará el hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo. Este hombre se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y dice, ahora vosotros sabéis que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción, dice, el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene. Hasta que él es hablando de una persona, él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron de la injusticia. Más claro ni el agua. Entonces, concluimos. Capítulo 17 y capítulo 18, el libro de Apocalipsis, es este juicio que va a venir sobre este sistema que es completamente opuesto a Dios. Este sistema que quiere sacar a Dios de todo lo que es que tenga que ver Dios en la vida pública, de las naciones, de las familias, de los individuos. Pero Dios dice, no te preocupes, yo voy a juzgar ese sistema. Yo voy a destruir ese sistema. Y así todos están pensando que ellos gobiernan y dice, en una hora va a venir su destrucción. Y va a ser una destrucción. Y dice, y el humo va a subir y va a mirarse el humo por mucho, mucho, mucho largo tiempo. ¿Por qué? Porque Dios dice, va a traer juicio y cuando Dios traiga su juicio es inevitable. Por eso quería poner este tiempo, en verdad, pasar el tiempo en estos 2 capítulos solamente porque es fascinante, pero es imperante que estemos al tanto de todas estas cosas. Eso nos hace mirar nuestra salvación y decirle, ay, bendito sea Dios que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Y si no, no estés jugando con eso, no juegues con eso. Si tu nombre no está escrito en el libro de la vida, acuérdate de esto, mañana no está garantizado para nada, para nadie. Si mueres sin Jesús, es perdición por la eternidad en el infierno.
No quieres ni siquiera de broma pensar eso. Necesitas arrepentirte de tus pecados, necesitas arrepentirte y pedirle a Jesús que te perdone y que te salve. Necesitas un Salvador. Y si te arrepientes de tu maldad, Él es justo y fiel para perdonarte. Y la sangre de Jesús te limpia de todo pecado. Pero necesitas ir a Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos, Dios, por este tiempo. Te ruego, Dios, que continúes enseñándonos a través de tu palabra. Gracias, Dios, que escribiste estas cosas para enseñarnos a ser pacientes, para que en la paciencia recibamos de tu consolación y que esto nos dé esperanza. Sí está difícil, sí se va a poner peor todavía, pero tú cuidarás de los tuyos, los que sí han creído en tu verdad, los que aman tu venida. Y por eso a ti te damos la honra y la gloria por los siglos de los siglos, en Cristo Jesús. Amén.